blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndola a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar del deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales las más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse al cieno. Todo lo que ustedes escucharon en la lectura de este capítulo 2 de Proverbios es concerniente a los falsos maestros que Pedro dice que surgirán. Una de las cosas interesantes que encontramos en el capítulo 2 de Pedro es que existe otra carta en la Biblia, que es la carta que escribió Judas, que tiene una similitud increíble, sorprendente con el capítulo 2 de Pedro. O sea, lo que estoy diciendo es que el capítulo 2 de Segunda Pedro y la carta que escribió Judas, que es una carta pequeña, que solo tiene un capítulo, tiene una similitud increíble. Tienen una similitud increíble. Pero tienen una diferencia.
La diferencia es esta. Pedro escribe acerca de los falsos maestros como algo que está por ocurrir. Claro, es algo inminente, pero todavía no ha ocurrido, sino algo que está por ocurrir. Pedro dice, por ejemplo, si ustedes observan los verbos, las formas verbales que usa Pedro por ejemplo, mire el 2.1, que el tiempo verbal de Pedro en el 2.1. Dice Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, refiriéndose al pueblo de Israel, Antiguo Testamento. Y luego dice, como habrá entre vosotros, notó el tiempo verbal del verbo habrá, dice, como habrá entre vosotros falsos maestros. Estaba refiriéndose a un futuro inmediato. Van a haber falsos maestros. Luego dice que introducirán. ¿Notó el tiempo del verbo? Verbo futuro. Dice encubiertamente herejías destructoras que aún negarán. O sea, Pedro, les leo ese versículo como un ejemplo de que Pedro presenta la advertencia de los falsos maestros como algo inminentemente futuro. Ahora, cuando Judas escribe, se cree que Judas escribió 2 años después de que Pedro escribió la segunda carta. Entonces, cuando Judas escribe, la presencia de los falsos maestros ya no es un asunto futuro. La presencia de los falsos maestros ya es una realidad, ya han llegado. Si ustedes leen entonces los verbos que usa Judas para hablar de los falsos maestros, son verbos presentes. Entonces, esa es la diferencia que hay entre la carta, el segundo capítulo de Pedro, segunda Pedro, y la carta de Judas. Pedro escribe acerca de algo que va a venir y Judas escribe de algo que ya vino, haciendo referencia a lo que Pedro dijo, pero Judas dice, esto ya está entre nosotros. Y básicamente el estudio de hoy, hermanos, no vamos a entrar en el estudio del capítulo 2, sino que hoy vamos a limitarnos a ver algunos asuntos introductorios a ese capítulo 2. Por ejemplo, una de las cosas que vamos a hacer es comparar el contenido de Segunda Pedro capítulo 2 con la carta de Judas. Esa es una de las cosas que vamos a hacer esta noche. Y en la última parte de nuestro estudio esta noche vamos a hablar de que los falsos apóstoles, los falsos maestros y los falsos profetas no es un asunto nuevo. No es un asunto que solamente Pedro y Judas abordan. No, ni siquiera es un asunto, no es un problema propio de la iglesia a las que le escribe Pedro. No, no es un asunto propio de esas iglesias. Tampoco es un asunto propio del Nuevo Testamento, porque eso ya se miraba en el Antiguo Testamento. Así que sobre esa segunda parte, o sobre ese tema vamos a estar hablando en la segunda parte. Así que vamos a empezar a hablar y a comparar ese capítulo segundo de Segunda Pedro con la carta de Judas. Nuestra verdad para guardarla es, mire, la verdad que vamos a aprender del capítulo de Pedro, tanto hoy viernes como el domingo que vamos a terminarlo, es esto. Como iglesia del Señor, debemos cuidarnos de no ser arrastrados por el error doctrinal. Como iglesia del Señor, debemos cuidarnos de no ser arrastrados por las enseñanzas de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de los falsos profetas, de los falsos predicadores. Hermanos, una cosa que no podemos ignorar es que hoy escuchamos cualquier tipo de doctrina en boca de predicadores, de maestros. Y lo más triste de esto es que muchas de las cosas que se están enseñando desde los púlpitos son cosas alejadas de la verdad bíblica. Son ideas, son pensamientos, son opiniones que no tienen como base la escritura, que no tienen como base el testimonio de los apóstoles. ¿Recuerdan lo que estábamos viendo el domingo? Que no tienen como base
el testimonio de las escrituras del Antiguo Testamento, porque esa es una de las cosas que Pedro dice al terminar el primer capítulo de la segunda carta. Pedro dice, bueno, yo no he estado enseñando a ustedes fábulas artificiales. No he estado enseñándoles a ustedes cuentos. No he estado enseñándoles a ustedes pensamientos humanos. Yo he estado enseñándoles a ustedes, primero, mi testimonio como testigo ocular de la obra y del mensaje de Jesucristo. Y les pone un ejemplo de lo que él fue testigo. Y les dice, yo estoy enseñándoles lo que aprendí de Jesús, lo que vi de Jesús, lo que oímos de Jesús, eso he estado enseñándoles. Y en la segunda parte dice, también dice, tenemos como la profecía más segura las escrituras, haciendo una referencia a las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, nuestra Biblia, hermanos, nuestra Biblia es una compilación de libros que forman, primero, el testimonio de los profetas del Antiguo Testamento que recibieron revelación de Dios para su pueblo y para su iglesia, y el testimonio de los apóstoles de Jesucristo en el Nuevo Testamento, que también recibieron ese mensaje del Señor y ellos lo transmiten a la iglesia. Pero hoy estamos escuchando muchos mensajes que no son mensajes de Dios, porque no están de acuerdo al mensaje de la Biblia. Y Pedro, repito esto, Pedro en el capítulo 2 está advirtiendo a la iglesia contra los falsos maestros y contra esas doctrinas destructoras. Una de las cosas que vamos a aprender el próximo domingo es que el mensaje de los falsos maestros son doctrinas destructoras. Y el domingo vamos a hablar por qué son doctrinas destructoras, pero son eso, nada más y nada menos, doctrinas destructoras. Así que a continuación quiero que miremos, que hagamos una comparación entre el capítulo 2 de Segunda Pedro y la carta de Judas. Al terminar esta comparación, vamos a mencionar algunas razones de esa similitud entre estas dos cartas. Así que vamos a empezar. Aquí voy a ir poniéndoles en la pantalla el texto de Pedro y el texto de Judas. Los textos que son paralelos. Por ejemplo, tenemos el primer versículo de 2 Pedro 2 que dice, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El versículo paralelo a este, en Judas, está en el versículo 4, que dice, porque algunos hombres han entrado, oiga el tiempo presente, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje, la gracia de Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y yo voy a ser más específico en señalarle los puntos exactos de comparación. Por ejemplo, Pedro dice que estos hombres entrarán encubiertamente. Exactamente lo mismo, dice Judas. ¿Observaron? Lo otro, Pedro dice que estos hombres introducen herejías destructoras. Judas no lo dice así, pero el pensamiento de Judas es el mismo cuando dice que estos hombres convierten en libertinaje la gracia de Dios. Otro punto. Pedro dice que estos hombres, su principal característica es que negarán a Jesús, negarán al Señor. Judas dice algo parecido. Y niegan a Dios, el único soberano, y niegan a nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted está apreciando allí la similitud? Hay una más aquí. Pedro dice que estos hombres están destinados a la destrucción. Los falsos maestros, y eso lo va a decir Pedro, lo va a decir Juan, lo va a decir Pablo, lo va a decir Judas. Estos hombres, el castigo que recibirán por propagar la falsedad, en nombre de Dios, es esto, destrucción repentina. Lo mismo dice Judas, destinados para esta condenación. Miremos el siguiente versículo donde hay similitud.
El versículo 4 de Pedro dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Para ponerlos un poquito en contexto, Pedro está diciendo aquí que Dios va a castigar a los falsos maestros y no los va a perdonar. Dice, así como no perdonó a los ángeles. Usted conoce la doctrina de los ángeles caídos, cómo desobedecieron a Dios en su presencia y cómo Dios los reservó para el juicio, a prisiones de oscuridad. Entonces, eso dice Pedro. Judas dice lo mismo. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, los puntos específicos son esto. Los ángeles que desobedecieron, tanto Pedro como Judas, mencionan eso. El otro punto aquí es que dice que esos ángeles fueron arrojados al infierno. Arrojándolos al infierno, dice Pedro, los entregó a prisiones de oscuridad. Lo mismo dice Judas. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del gran juicio. Tercer versículo. Pedro 2:6 dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Entonces Pedro está diciendo, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, no va a perdonar a los falsos maestros. Si Dios no perdonó a los de Sodoma y Gomorra por su pecado, no va a perdonar a los falsos maestros. Y lo mismo dice Pedro, mire, como Judas, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Los puntos específicos de comparación, tanto Pedro como Judas hacen referencia al castigo de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Pedro y Judas hablan del castigo que estas dos ciudades sufrieron, el fuego, las cenizas, castigo en fuego, sufrimiento por fuego. Y un tercer elemento, estas ciudades fueron dejadas como ejemplo. ¿Ejemplo para quiénes? Ejemplo para los falsos maestros. Eso es lo que les espera a ellos si no buscan a Jesucristo como su Salvador y su Señor. Entonces, hermanos, ¿están apreciando la similitud entre estas dos cartas? Pongan atención a esta similitud porque al terminar esta comparación vamos a decir algunas cosas interesantes en cuanto a esta similitud. Hay otro texto. Este texto es un poco más largo. Son los versículos 10 al 12 de 2 Pedro 2. Dice Pedro, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. O sea, no temen maldecir a los demonios, no temen maldecir a Satanás, cosa que Pedro y Judas dicen, eso no se debe hacer. Nadie debe hacer eso, pero ellos son atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, refiriéndose a los ángeles buenos, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio contra los ángeles malos delante del Señor. Pero estos, hablando de los falsos maestros, hablan mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Judas dice casi lo mismo. Dice, no obstante, blasfeman de las potestades superiores, hablando de los ángeles, de los demonios, de las potestades satánicas, blasfeman contra ellos. Dice, pero cuando el ángel Gabriel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que dijo, esto le compete solamente al Señor, así que el Señor te reprenda. Pero oiga, pero estos, los falsos maestros, blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Si algunas de las cosas que estamos leyendo aquí usted no las entiende, no se preocupe, el domingo vamos a profundizar en el estudio de estos textos. Hoy solo estamos haciendo una comparación entre el texto de Pedro y el texto de Judas. Miremos los puntos específicos de comparación. Dice, estos, los falsos maestros, no temen maldecir a los demonios y a todas las fuerzas satánicas. No temen en hacerlo. Lo mismo dice Judas. Ellos
blasfeman de las potestades superiores. Hermanos, haciendo un paréntesis y adelantándome a algo que vamos a reflexionar el domingo. Los creyentes debemos ser muy cuidadosos en lo que vamos a decir contra Satanás. Algo que debemos evitar a toda costa, y tenemos respaldo bíblico para decir esto, es proferir palabras de maldición contra Satanás. Fuerzas. Esas imprudencias, esas necedades, solamente los falsos maestros las cometen. Porque dice Pedro y Lucas, ni siquiera los ángeles buenos, que son mayor en poder que los falsos maestros, se atreven a maldecir a los ángeles caídos. Ni siquiera el ángel Gabriel profirió maldición contra Satanás, sino que dijo, mejor que te reprende el Señor. Entonces, ahí estamos viendo los puntos de comparación. Dice Pedro que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio. Judas, mire, dice lo mismo Judas. Pedro dice que estos hablan cosas que no entienden. Hablan cosas que no entienden. Hablan por hablar. Hablan palabras vanas, palabras infladas. Van a decir más adelante Pedro. Y Judas dice lo mismo. Estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y luego dice Pedro que estos son como animales irracionales. ¿Por qué? Porque están hablando sin entender lo que están diciendo. Están maldiciendo demonios, están maldiciendo a Satanás, sin saber lo que eso implica. Terrible. Por eso, tanto Pedro como Lucas dice, estos son como animales irracionales. Los falsos maestros. Una comparación más. Versículos 15 al 16. Pedro dice, los falsos maestros han dejado el camino recto. Se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Ustedes recuerdan al profeta Balaam, ¿verdad? Hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Judas está haciendo referencia a Balaam. No dice todo lo que Pedro dice, pero hace referencia a Balaam. Mire, hay de ellos, dice Judas, porque han seguido el camino de Caín, y aquí viene, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Ese es el punto de comparación entre el texto de Pedro y de Judas. Tenemos uno más. Dice el versículo 17 de 2 Pedro 2. Estos son fuentes sin agua. Solo son la bulla. Nubes empujadas por las tormentas, por aquí y por allá, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Por cierto, ha observado hasta aquí que tanto Pedro y Judas han repetido mucho esto, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Han repetido esto muchas veces. Mire Judas que dice, estos son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Los puntos de comparación, mire, fuentes sin agua, nubes llevadas por el viento. Segunda comparación, el juicio que a ellos les espera. Versículo 18, dice Pedro, pues hablando cosas infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, a los que viven en error. Eso dice Pedro. Mire qué dice Judas. Estos son murmuradores creyosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho de ellas. Los puntos de comparación, entonces, dice Pedro, hablan cosas infladas y vanas. Judas dice lo mismo. Pedro dice que con sus palabras infladas, con su palabrería, seducen a las personas y las convencen de hacer lo que ellos quieren. Judas dice lo mismo, adulan a las personas para sacar provecho de ellos. Pedro dice que estos hombres andan conforme a las concupiscencias de la carne y a sus disoluciones. Dice Judas que ellos andan según sus propios deseos. Entonces, hasta aquí hemos podido apreciar la tremenda similitud que hay entre
Pedro capítulo 2, segunda Pedro capítulo 2 y Judas. Ustedes han sido testigos y yo quería que ustedes vieran esto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la similitud entre estas dos cartas? ¿Era necesario que se escribiera estas dos cartas? ¿Sí van a decir lo mismo? ¿Por qué no se escribió una sola vez? Suficiente con que haya escrito Pedro. Ahora voy a darle algunas posibles razones por qué estos dos autores bíblicos están repitiendo casi exactamente lo mismo. Posibles razones. La primera de ellos es que ambos están corrigiendo una situación similar, ¿ya? Ambos están corrigiendo en las iglesias la enseñanza de los falsos maestros. Están advirtiendo, están contrarrestando a los falsos maestros. Esa realmente no es una razón. Aquí viene la primera razón. La primera razón es que Pedro y Judas escriben a diferentes destinatarios. No están escribiendo a los mismos destinatarios. Pedro, hemos repetido varias veces que Pedro está escribiendo a iglesias en el Asia Menor que son formadas mayoritariamente por creyentes gentiles. Pedro. Judas, si usted revisa Judas hace una referencia alta, grande, numerosa al Antiguo Testamento, lo que podría significar que Judas está escribiendo a iglesias formadas por creyentes mayoritariamente judíos. Así que posiblemente el escrito de Pedro nunca iba a llegar a los creyentes a quienes escribe Judas. O iba a llegar tarde. Entonces Judas dice, voy a escribirles. Y voy a tomar estas ideas de Pedro porque están geniales. Porque Pedro escribió primero. 2 años después escribe Judas. 2 años después. Entonces, la otra razón por la que se repite podría ser esta. Recuerden lo que les decía al inicio. Pedro escribe cuando todavía los falsos profetas no han llegado. Es inminente, están cerca por llegar, pero no han llegado. Cuando Judas escribe 2 años después, los falsos profetas ya están. Los falsos maestros ya están. Las doctrinas destructoras ya están. Entonces, el escrito de Judas es muy valioso en el sentido de que Judas está diciendo algo así como lo que mi hermano Pedro escribió como una advertencia, como una profecía. Aquí la escribo yo como una realidad. Se cumplió, lo estamos viviendo. Así que estemos alerta. Así que esa podría ser otra razón. Y una razón más podría ser bueno, una conclusión que podemos sacar de tanto el escrito de Pedro como el escrito de Judas es que a ambos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, les dirigió a escribir estas cartas. No tenemos duda de ellos. Si el Espíritu Santo permitió que fueran incluidas esas dos cartas, esas dos porciones similares en el canon bíblico, si el Espíritu Santo permitió que se incluyeran en el canon bíblico, entonces fue el Espíritu Santo quien les guió a ellos. Así que yo tenía mucho interés en que ustedes observaran la similitud entre estas dos partes de la Biblia, casi exacta. Y el hecho de que dos autores bíblicos hayan escrito casi lo mismo, también nos recuerda del peligro amenazador de los falsos maestros. Que dos autores bíblicos se hayan tomado el tiempo y el espacio para escribir casi lo mismo, están diciéndonos, los falsos maestros son peligrosos. Sus doctrinas son destructoras, sus doctrinas podrían desviar a los creyentes, podrían causar mucho daño a la iglesia del Señor, sus doctrinas podrían llevar por la perdición a millones y millones de hombres. De hecho, lo están haciendo. Así que, a continuación, vamos a hablar así rápidamente. Recordemos que hoy vamos a hablar solamente de
el asunto introductorio al capítulo 2. Ya hablamos de lo primero. Lo segundo es esto. Hablemos un poquito de los falsos profetas, Antiguo Testamento, los falsos maestros, Nuevo Testamento, y las doctrinas destructoras de ellos en la historia del pueblo del Señor, ya sea Israel o la iglesia. A continuación, hablemos un poquito de que esto, o digamos que esto de que Satanás se aprovecha de tomar la verdad de Dios, tergiversarla y meterle su mentira para llevarla a los hombres, no es algo nuevo. No es algo nuevo. Satanás usó a hombres allá en los tiempos antiguos, en los tiempos del Antiguo Testamento, para hacer lo mismo. Los falsos profetas abundaron en toda la historia de Israel. Abundaron. Y tristemente Israel terminaba creyendo más a la mentira del diablo que a la verdad de Dios. Rechazaron a los profetas que verdaderamente traían un mensaje de Dios y abrazaron a los profetas que venían a hablar de la imaginación de su corazón, que traían mensajes destructores para Israel. Mensajes destructores, mensajes que llevaron a Israel al exilio, mensajes que llevaron a Israel a la ira del Señor. Así que yo quiero aquí solamente señalar algunos versículos, leer algunos versículos con ustedes que son como una pequeña muestra de esa triste realidad en la historia de Israel. Tenemos, por ejemplo, Jeremías 23:16. Mire qué dice Jeremías 23:16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. ¿Por qué? ¿A qué profeta se refiere el Señor allí? Dice que estos profetas que os profetizan os alimentan con vanas esperanzas. Porque solía pasar que el Señor mandaba un mensaje a través de los verdaderos profetas, un mensaje de juicio para Israel, con el propósito de que se arrepintieran. Pero luego venían los falsos profetas y decían: no, Dios no va a mandar juicio. Dios los ama a ustedes. Con Dios todo está bien. No se preocupen, sigamos así. Entonces Dios dice: ellos os alimentan con vanas esperanza. No les están diciendo la verdad. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Una característica de los falsos profetas del Antiguo Testamento y de los falsos maestros del Nuevo Testamento y de la iglesia es que no hablan el mensaje que sale de la boca de Dios. Hablan de lo que su corazón desea y de lo que su mente imagina. Terrible. Mire otro versículo de Jeremías 23:32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras. Oiga, ¿qué es lo que hace las herejías, las falsas doctrinas, los falsos maestros? Lo que hacen es esto: hacen errar al pueblo de Dios con sus mentiras. Eso es todo lo que persigue Satanás. Eso es todo lo que persigue Satanás a través de los falsos profetas y los falsos maestros. Sacar a los hombres, alejar a los hombres de la verdad de Dios y llevarlos lejos de Dios a través del camino de sus mentiras y con sus lisonjas. Y dice: y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho a esto. Dice: y ningún provecho a esto, pueblo, dice Jehová. Otro versículo, Lamentaciones 2:14. Ya voy a explicarles un poquito el contexto de Lamentaciones 2:14. Dice el versículo: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. ¿Saben quién está diciendo esto? Lo dice el profeta, lo dice Dios a través del profeta Jeremías. ¿Saben qué momento lo dice Jeremías? En el momento en que Jerusalén, Judá, está cautivo en Babilonia. ¿Sabe qué pasó antes de que Judá fuera cautivo a Babilonia? ¿Sabe qué pasó antes de que fueran cautivos? Dios mandó sus profetas para decirles: arrepiéntanse. Están por mal camino, están desobedeciendo, están siguiendo costumbres de las naciones vecinas, están quebrantando mis mandamientos. Vengan a mí, arrepiéntanse de sus pecados.
Ese era el mensaje de los profetas del Señor. Pero luego venían los falsos profetas y decían, no, no pasa nada. Dios no está molesto. Dios no está enojado. Dios más bien dice que vienen tiempos de bendición, vienen tiempos de prosperidad. Venga y pacte, hágalo. Todo está bien. ¿Sabe qué pasó un día? Un día de los cercanos. Vino el rey Nabucodonosor, barrió con toda la ciudad y se los llevó cautivos a Babilonia. Destruyó el templo, destruyó la ciudad, destruyó Jerusalén. Y ahora, Lamentaciones. Usted ya sabe por qué se llama Lamentaciones, ¿verdad? Es el llanto, es el dolor, es el gemido, es el pesar. Son las lágrimas del pueblo por haber desobedecido al Señor. Y mire qué dice el Señor aquí en 2:14. Tus profetas mentirosos vieron para ti vanidad y locura. Lo que sus profetas falsos dijeron no era verdad. No escucharon a los profetas míos, dice el Señor. Y dice, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. Mire, si habrá característica de los falsos profetas y los falsos maestros, es que no van a ir a atacar el pecado. Ellos no van a ir a reprender el pecado de los fieles. No van a ir a exhortar el pecado de los creyentes. Ellos más bien se van a confabular con ese estilo de vida y van a aplaudir y van a decir, no pasa nada, el Señor es un Dios lleno de gracia y nos ama y nos perdona, sigamos adelante. Eso hicieron los falsos profetas, no impidieron su pecado, sino que te predicaron vanas profecías y extrañas. Ahora hablemos de los falsos maestros. Y quiero adelantarle, Pablo, Pedro, Juan, Judas, fueron 4 escritores bíblicos que atacaron y advirtieron claramente la presencia de los falsos maestros. Casi todos los autores del Nuevo Testamento, pero enfáticamente estos 4. Por ejemplo, Pablo, mire qué dijo Pablo advirtiendo de la llegada de los falsos maestros. En 2 Timoteo 3:1 y 5, dijo Pablo, también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Mire cómo califica Pablo estos tiempos, tiempos peligrosos. ¿Por qué? ¿Por qué son peligrosos? Porque habrán hombres amadores de sí mismos, no amadores de Dios, no amadores de las ovejas, no amadores de la iglesia. Van a ser hombres avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y le dice Pedro a Timoteo, evítalos, evítalos. Y el eco de la súplica de Pablo debe escucharse hoy todavía, evítalos. Porque entran a la iglesia del Señor y quieren dañarla, quieren destruirla. Mire qué dijo Pedro, ya leímos este texto, pero quiero volverlo a leer con ustedes. Pero habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán maliciosamente, sutilmente, encubiertamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Miren lo que dijo Juan, 1 Juan 4:1-3. Amados, no creáis a todo espíritu, no creáis a todo que se hace llamar apóstol, que se hace llamar predicador, que se hace llamar maestro. No creáis a todo, sino probad a los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Falsos maestros. Y mire cómo lo dijo Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único y soberano y nuestro Señor Jesucristo. Esta noche esto era lo que quería compartir con ustedes.
llevarlos a través de todos estos versículos, porque básicamente hemos estado leyendo una cantidad grande de versículos. Y si habrá algo que podemos apreciar ahí, mis hermanos y hermanas, es que Satanás está muy interesado, primero, en dañar la iglesia del Señor. Y el arma que más le ha funcionado históricamente a Satanás para engañar, para dañar al pueblo de Dios, ha sido tergiversar la verdad de Dios. Introducir la mentira allí donde debe enseñarse la verdad del Señor. Ahora, algunas conclusiones. La primera, la advertencia contra los falsos maestros no fue una preocupación solamente de Pedro, porque la carta que tenemos en estudio es Pedro, capítulo 2, y el domingo le entramos de lleno al capítulo 2. Así que el tema de los falsos maestros no es una preocupación solamente de Pedro. Fue una preocupación también de Pablo. En casi todas sus cartas, Pablo está advirtiendo contra los falsos maestros. Fue una preocupación de Juan, fue una preocupación de Judas, y fue una preocupación casi de la totalidad de los autores del Nuevo Testamento. Fue una preocupación de Jesús mismo. Así que este es un asunto serio. La segunda conclusión es esta. La amenaza de los falsos maestros y de las doctrinas destructoras no era solamente contra la iglesia a las que les escribe Pedro. No era problema solamente de aquellas iglesias. Era contra toda la iglesia del primer siglo. Y la iglesia de todas las épocas significa que nuestra iglesia actual está bajo la mira de Satanás. Está bajo la mira de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de los falsos predicadores. Es un problema de nuestra iglesia hoy todavía. Tercera, el arma más poderosa de Satanás para dañar a la iglesia y para engañar al ser humano ha sido sustituir la verdad de Dios por sus mentiras. Esto hace perfecta armonía con la tendencia humana de abrazar el engaño más que a la inquebrantable verdad de Dios. Parece que están trabajando juntos. Satanás preocupado y trabajando duro para enseñar sus mentiras. Y la gente, con cuánta facilidad, abraza, cree las mentiras antes que la verdad del Señor. Terrible. Por último, el arma más segura que los creyentes y la iglesia tenemos para contender ardientemente por nuestra fe es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Insisto una vez más, lean la Biblia, estudienla, léanla, estudienla. La Biblia no debe ser movida solamente cuando vamos a reunirnos para culto. La Biblia es un libro en el que debemos profundizar diariamente, en el que debemos leer, que debemos conocer todos los días. Esa es nuestra arma de defensa y para presentar defensa de nuestra fe ante aquel que nos demande la razón de nuestra esperanza cristiana. Es por medio del estudio de la palabra de Dios que podemos enriquecernos en el conocimiento de Jesucristo. Y es el conocimiento amplio de Jesucristo que nos ayudará a permanecer firmes en la verdad y en la defensa de la verdad. Y por último, yo quiero que leamos este versículo. Vamos a leerlo hoy y vamos a volverlo a leer el domingo, porque este era el propósito último de Pedro al escribir su carta. Dice Pedro en 3:1. En Pedro, en 3:18, no es 3:1 al 18, sino 3:18, dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ¿sabiendo qué? Sabiendo que vienen los falsos maestros, sabiendo que vienen las doctrinas destructoras, dice Pedro, sabiéndolo de antemano, aquí viene, y se los puse en otro color, guardaos. Estén vigilantes, prepárense, ármense con la palabra de Dios. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Yo estoy enseñando esto también porque quiero unirme al propósito de Pedro. No podemos ser arrastrados por el error. No debemos caer de nuestra firmeza en Cristo. Antes bien, hermanos,
crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Pedro dice, a Él, a Cristo sea la gloria y la honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Pero hermanos, la única posibilidad que tenemos de defendernos, de defender nuestra fe, es profundizando en el conocimiento de Jesucristo. Necesitamos conocer a Jesucristo. Y si conocemos a Jesucristo, entonces vamos a conocer la verdad. Vamos a conocer la verdad, pero no podemos conocer la verdad si no entramos en las páginas de este libro que el Señor nos dejó para que le conociéramos. Amado Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque en tu misericordia tú nos adviertes de los peligros que enfrentamos como creyentes, como discípulos, y peligros que enfrentamos como iglesia. Muchas gracias. Tu Santo Espíritu nos advierte y nos alerta para prepararnos. Hemos entendido, Señor, que tu palabra es la principal arma de defensa que nosotros tenemos, de nuestra fe, de tu iglesia. Permite a cada hombre y mujer aquí reunidos en esta sala que han escuchado esta reflexión entrar en la lectura disciplinada y seria de tu palabra, Señor. Queremos conocerte. Ayúdanos a conocerte a través de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amado